Tenemos un día más de vida, un día más en que estamos escuchando la palabra de Dios y pues en el proverbio de hoy a mí me parece muy relacionado el primer versículo con la indiferencia que hay en el ser humano por las cosas de Dios. Nos llega a disgustar el proceso que Dios nos tiene, el proceso en el que Dios nos limpió, nos hizo nuevos, nos va transformando y eso a veces nos disgusta como seres humanos, que dice el primer versículo, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea que a veces no tenemos como conveniente y a veces nuestra conveniencia no va, no va, digamos, como atada al proceso de Dios, a la transformación que Dios nos tiene, a lo que para Dios vale, a lo que para Dios tiene un mérito. A veces la conveniencia es más normal verla en lo que va en contra de Dios que en lo que Dios nos quiere dar. O sea que podemos ir y vamos arriesgando más no por lo que Dios tiene, sino por lo que va en contra de lo que Dios tiene, por lo que hace a un lado todo lo de Dios. Entonces, está hablando de que hay cosas que como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Uno, uno como no le convienen algunas cosas, así mismo se ve reflejado en lo que uno está viviendo. Cuando uno no está pensando que tiene que recibir lo que le están dando a uno, cuando uno piensa que eso no le conviene, ahí es donde uno se está haciendo contrario, donde uno se hace opositor a lo que viene de Dios, a la virtud de Dios. Y no podemos vivir por lo conveniente si no se tiene a Dios. No podemos estar pensando que vamos llevando algo o sea, como a lo correcto, a lo que se debe llevar, si no se tiene a Dios. Porque lo que estamos leyendo acá son palabras que Dios tiene y que tiene una manera eterna. O sea que eso no se lo puede arrebatar ni el hombre, ni ningún conocimiento que pueda venir del ser humano. Esto, lo que Dios quiere decir, eso puede durar más que nosotros mismos, más que los que vienen después de nosotros, y ha durado más que los que ya han pasado, que los que estuvieron antes de nosotros. Entonces, esta palabra se cumple y por más que el ser humano no tenga el conocimiento o sea, de ella, como si fuera su conveniencia las mismas cosas de Dios, igual la palabra se mantiene firme, igual la palabra cumple con su propósito y va a seguir, o sea, yo creo que para mí ella permanece y ella permanece mostrando toda esa esencia de Dios y todo lo que Dios quiere mostrar dentro de su camino como lo más conveniente para el ser humano, lo más conveniente para los hijos de Dios. Entonces, a nosotros la necedad, la necedad tiene que enfocarse a ir en contra de la maldad, pero a veces pensamos que lo que nos conviene es lo malo y a veces
podemos criticar lo malo, pero de pronto por otro lado lo estamos queriendo ver conveniente. A veces podemos decir, esta persona tiene esto, esta persona no me conviene por esto, pero de pronto ese es nuestro reflejo que no nos está haciendo ver como las cosas de Dios son permanentes y se aplican en todas las situaciones difíciles para que de nosotros salga la solución, como dice el apóstol, para que de nosotros salga la solución para esos problemas. Entonces, a nosotros lo que nos conviene es confiar en Dios porque Él siempre, o sea, porque Él también es la solución, porque pensamos en que Dios nos pone a vivir a nosotros no la solución, sino que Él nos pone a vivir solamente los problemas y a veces pensamos que solo son problemas las cosas que Dios nos da. O sea, nosotros contamos con Dios, pero en el tema de la solución contamos con nosotros. A veces le queremos decir a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Pero no pensamos en que Dios tiene la solución permanente para las cosas y que Él arranca de raíz las cosas que no nos convienen en realidad. Porque dice que todo lo que Él no ha plantado, Él lo va a arrancar de raíz. Entonces, nosotros debemos ver como lo conveniente, lo que tiene a Dios como primero y como la última palabra también. Porque a Dios muchas veces no le dejamos la última palabra y por eso no apreciamos la honra. Porque a veces apreciamos la honra, pero cuando nosotros ya decimos que entendemos algo, para nosotros la honra es decir que entendemos algo y nosotros no honramos lo que Dios nos trae, aunque no lo entendamos en el momento. Y empezamos a buscar en la solución de nuestros propios sentidos y se empieza a formar una conveniencia ajena al propósito de Dios. Entonces, como no nos conviene a nosotros la honra en medio de la necedad, quiere decir que con Dios nosotros no contamos con un camino que nos lleve a las cosas que, así como las prometen. A nosotros el que nos promete y nos cumple es Dios, no un camino ajeno a Dios, no un camino apartado de Dios, sino al contrario, apartado del mundo para Dios. Para nosotros la conveniencia, o sea, la conveniencia no se permite en la creación si es ajena a lo de Dios, porque lo de Dios se cumple y si esta palabra se cumple permanentemente, es necedad nosotros seguir luchando con nuestras propias manos, con nuestras obras, con nuestras propias fuerzas, con nuestras obras humanas. O sea, así mismo podemos ver cuando Jesús les decía sobre el templo que él lo iba a destruir y que él lo iba a edificar en 3 días. O sea, lo de Dios es tan permanente que es como cuando usted ya compra algo que ya está listo. Lo de Dios ya viene con, digamos que con la cosecha predispuesta para que nosotros obtengamos el fruto que deseamos y que necesitamos. Pero entonces a veces no nos gusta el camino, a veces no nos conviene a nosotros y es por el enfoque, es porque de pronto nos enfocamos más en nuestra carne, en nuestros sentidos, en nuestras razones y digamos que nos fijamos en cosas nuestras
desconociendo pues el mérito que tiene Dios. Entonces, para nosotros debe ser nuestra conveniencia enlazar las cosas, enlazar con las cosas de Dios, conocer a Dios y nosotros prácticamente que empezar a razonar con Dios. Y razonar con Dios, ¿qué es? Que ya es mediante la fe, que ya no es mediante la razón de lo que nosotros conocemos, que ya las cosas se mueven, pero al ritmo de Dios, aunque sea imposible para nosotros como tener ese chip del ritmo de Dios que él puede llevar y que Él tiene. Porque si Él dice que puede edificar un templo que se demoraron construyendo los años y que dice que en 3 días lo va a reconstruir, y eso no eso, a quien Él le dijo eso, esas personas no lo tomaron como lo que les convenía. Y Él prácticamente fue a, fue a corregir a personas que buscaban de Dios, pero según ellos. Entonces, o sea, en la palabra nos deja mucha enseñanza porque lo que lleva la palabra son procesos distintos, son procesos diferentes a los que con los sentidos nosotros vemos el proceso, vemos la forma de cómo se hacen las cosas. Dios, o sea, Dios lo que trae es para nuestra conveniencia, pero para eso nosotros debemos dejar como ya esa propia conveniencia, propia forma de pensar, ese molde del que a veces no podemos perder la forma. Y eso es dejando la forma de pensar que tenemos y dejar la forma de pensar que tenemos de Dios. A veces a Dios lo malinterpretamos cuando Él habla porque Él puede hacer los procesos más rápido, pero Él no nos quiere dejar por fuera de esos procesos, sino que Él nos incluye como a los hijos, porque dice que el hijo permanece en la casa para siempre, pero que el esclavo no permanece en la casa. Entonces, ¿cómo nosotros nos vemos para empezar a generar conveniencias de lo que nos rodea y de lo que nosotros rodeamos? Si no nos sentimos como hijos. Si nosotros no nos sentimos como hijos, no nos conviene lo mismo que le conviene al padre, porque a veces lo que le conviene al padre, nosotros lo sentimos como esclavos. Y si nosotros nos sentimos como esclavos, entonces lo que siente el dueño del esclavo no va a sentirse como lo que siente un padre. Entonces, nosotros debemos enlazar la conveniencia de Dios con lo que es de mejor provecho para nosotros y con lo que nos va a beneficiar y con lo que nos puede durar a nosotros para, para poder llevar el proceso de vida. Entonces, que nos den a nosotros forma, yo creo que no es fácil, pero lo que Dios quiere hacer es ordenarnos a nosotros para que pueda llegar las cosas, pero no dentro de una necesidad nuestra frente a Dios. Y que no tengan que decir que como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea que las cosas no van a estar contrarias a nosotros, sino que Dios nos pone a nosotros como superiores delante de las cosas,
delante de las circunstancias que tenemos que enfrentar, delante de momentos, delante de muchas cosas que para nosotros mismos a veces se nos sale de las manos solo pensar que podemos con esas cargas. Pero es porque Dios hace liviana las cargas, porque Dios es el que da honra y de donde hay honra, yo pienso que donde hay honra se distribuye la fuerza bien para uno llevar las cargas. Entonces, que lo que nosotros no distribuimos como Dios nos lo da para distribuirlo, nosotros empezamos a hacer mal uso de eso. Nosotros empezamos a hacer mal uso de la honra por medio de la necedad. Y nosotros pensamos que nadie nos ve cuando nos dejamos quitar la honra de Dios. Y eso es un error también en la persona, porque en nuestra carne nosotros nos podemos esconder, pero en las cosas espirituales es donde nosotros podemos aceptar nuestros términos, así mismo como Dios los coloca, y nosotros sentirnos pertenencia, sentirnos como hijos de Él, y nosotros poder llegar a decir que uno no tiene dónde huir de Dios y que uno no tiene dónde ir, si no es a Dios. Si uno no tiene ya a dónde ir, sino a Dios, para uno es más fácil, para uno es más fácil saber que la necedad no debe quedarse con nuestra elección, no debe quedarse con nuestra determinación, no debe quedarse con nuestro bienestar, porque pertenecemos a uno solo, no pertenecemos a varios, no pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a uno solo que es Dios. Entonces, hay mucha necesidad de tener las cosas que nos convienen, digamos que ya nombradas con lo que Dios decidió que fueran. Que que a uno le puedan proponer las ideas que sean y que por más que sean brillantes, por más que delumbren, que no sean, que no sean de comparar con las cosas que Dios nos tiene, con la honra que Dios nos tiene guardada cuando nosotros dejamos la necedad, cuando nosotros entregamos nuestros derechos a las elecciones que Dios hace por nosotros. Porque nosotros podemos tener todo muy bien preparado, pero yo pienso que vale más algo que sea poco, pero que venga de lo que Dios habla, porque si Dios habla es para que sea permanente, a que lo que yo pueda decidir y que no me pueda durar mucho, que no pueda, que no pueda yo tener como que no pueda ser yo, o sea, que yo no tenga dominio sobre esos obstáculos que vienen por estar en una necedad, que no vea yo la honra por estar en necedad, eso no es lo que nos conviene. Y la única manera de estar por encima de esas cosas es como le conviene a Dios, porque es que las cosas, las cosas no se pueden alejar de Dios, que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, pero entonces las cosas obedecen es al principio de Dios.
las cosas son obedientes a lo que, a lo que Dios dio. Si llega el dueño si llega el dueño de un negocio, digamos, y le da una orden, le da una recomendación a los empleados, no es lo mismo que llegue un cliente a dar órdenes a que llegue el dueño a dar órdenes. Y a veces nos ponemos en el lugar de Dios, dejando la honra como si fuera nuestra y como si fuera la necesidad lo conveniente para nosotros. Entonces, es bien importante que nosotros estemos conectados, que estemos con lo conveniente de Dios, apegado a las áreas de nuestro ser, apegado a todo lo que nosotros somos, a lo que tenemos, a lo que no tenemos, a lo que nos hace a lo que nos hace falta de alguna manera, para que Dios lo maneje, lo controle según la sabiduría de Él. Porque Él es el que puede decidir lo que para nosotros es lo más conveniente, lo que para nosotros tiene valor, porque, porque puede haber muchas propuestas en que lo vean a usted bien y le empiecen a dar de lo conveniente, pero no según la riqueza de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo. Entonces, yo creo que no vale la pena uno querer enriquecer una sola parte cuando tiene al que lo quiere enriquecer en todo, en todas las partes humana, espiritual, del alma, porque a veces no le vemos, porque a veces no vemos lo que le duele a Dios, esas partes de nuestro ser. Porque si a otro le duele nuestra condición física, de pronto vemos más conveniencia en eso, le prestamos más atención al que nos diga ya está gordo, se puede ir, o yo lo veo bien, o busque trabajo, que la conveniencia suya es buscar de la parte física, de la parte material, pero a veces no sabemos que Dios le duele lo del espíritu, lo del alma, lo del cuerpo, por estar en esa necedad, por estar acostumbrados a la honra que no es verdadera, a la honra que no es solamente del mundo, sino que así como relacionan en la Biblia lo del mundo, que es terrenal, que es diabólico. Entonces a veces no vemos esa parte. A veces vemos lo de Dios como lo aburrido, como lo que no nos va a dar a nosotros lo suficiente para adelantarnos a las cosas, pero lo que le pasa a uno es que a veces uno se quiere adelantar a las cosas, pero uno no sabe a qué ritmo están yendo las cosas y uno no le presta atención a Dios cuando nos va a adelantar sobre todo lo que tenemos enfrente y lo que tenemos en medio de nosotros. Entonces es una necesidad para nosotros que, que vayamos al ritmo que nos conviene, porque andando en el ritmo que nosotros debemos andar, es como nosotros nos vamos a encontrar con las cosas y vamos a poder recibir de ellas lo que Dios quiere que recibamos. Porque nuestra propia conveniencia a veces podemos estar pasando al lado de la bendición corriendo y no la volteamos a mirar. Y de pronto nos da por caminar
es por donde no debemos llevar ese ritmo. Entonces, es muy importante este tema en que tenemos diferencias con lo de Dios, en que presentamos una indiferencia, en que nuestra carne no tenemos la disposición de la misma manera que en la que tenemos en el espíritu. Y que nuestra carne debe cumplir con la misma función en la que para Dios representa una honra. El, el rey David, si no estoy mal, decía: mi carne te alaba. O sea que cómo Dios puede completar en las áreas de nuestro ser esos espacios para ser prosperados en todo. Que no solamente la carne esté dispuesta a las cosas de la carne, sino que la carne ya sea controlada, sea dispuesta por la honra que Dios le da y por no permitirle que la carne pertenezca siempre a la necedad, o que la carne simplemente esté conectada con lo que es espiritual, con lo del espíritu. Entonces, eso es lo que nos conviene a nosotros. No llevar siempre como una diferencia que Dios está aquí y yo estoy acá, sino que nosotros nos dejemos imprimir de la esencia de Dios, nos dejemos contagiar de lo de Dios para poder ver la honra que tenemos delante de Él. Porque delante de los seres humanos, nosotros no tenemos mucha honra. Nosotros no tenemos muchas cosas o sea, no, nosotros no somos más que vencedores delante de los seres humanos. Por eso cuando se habla de lo de Dios, muchas personas pueden estar pensando de de que mejor nos convienen otras cosas, de que de pronto es más importante lo que somos delante de los seres humanos y no lo que somos delante de Dios. Aún sabiendo que delante de los seres humanos nosotros no tenemos cómo llevar esa solución que Dios tiene y no podemos llegar a ser parte de la solución verdadera y de la solución a profundidad que Dios tiene para arrancar esas cosas que no son de Él. Y en el versículo 2 también trata sobre eso. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando nosotros seguimos la causa de Dios, tiene que venir, tienen que venir unos resultados. El que, como dicen, el que siembra cosecha, y todas las cosas nos llevan hacia algo. Pero es esencial que nosotros vayamos en el ritmo que Dios necesita que vayamos y que nosotros recibamos de esa honra que Dios nos tiene. Porque para nosotros debe ser una honra recibir de esas cosas que para nosotros y que para nuestras experiencias, digamos que son descabelladas. Porque cómo le van a decir a alguien que van a construir un templo en 3 días, sabiendo que no se demoraron 3 días o 7 días construyéndolo.
Si les hubiera dicho un mes, yo creo que hubiera sido también descabellado uno escuchar eso. Y ahora que le digan 3 días, entonces Dios nos está poniendo es a creer, Dios nos está llevando es a otro nivel, nos está llevando a otro estado, es porque nosotros venimos preparados para vivir de las cosas de Él, porque venimos preparados para hacer la diferencia, pero no cualquier tipo de diferencia, porque si Dios nos tiene diciéndonos que en la conveniencia que tenemos como hijos de Dios es ser guardados de la propia opinión, de las propias palabras que para nosotros pueden tener y que pueden ser de corta duración. Y es que Dios nos tiene preparados para oír de las cosas permanentes, para oír de las cosas duraderas y para no cambiarlas por cosas que nos van a dejar a nosotros quedar mal, que no nos van a dejar con lo suficiente para lo que nosotros pretendemos, pero que tiene que llegar de una manera y que tiene que ser a la manera de Él. Que por mucha buena presentación que tengan nuestras ideas, nuestros proyectos, es importante reconocerlo a Él como el primero y el último, como el autor y el consumador de la fe, como a quien nosotros le debemos nuestra fe, como a quien nosotros le debemos nuestra confianza, nuestro compromiso y como a quien nosotros le debemos nuestra mirada para verlo como la conveniencia de verdad y la conveniencia que va a ser duradera para nosotros y que va a poder sacar de nosotros cosas permanentes para poder dar a otros y que no vamos a estar limitados, o sea, que no vamos a estar limitados a a las cosas normales que sufrimos en la parte humana, sino que vamos a estar es limitados a las cosas que tenemos como seres espirituales y a las cosas a las que nosotros estamos limitados en lo que pertenece a la honra de Dios, que es lo que Él ya nos ha dado, lo que nos ha dado desde antes de nuestro nacimiento, así como dice que nos conoce desde antes, así nos debemos conocer nosotros mismos. Pero es por la palabra de Él que nosotros nos podemos conocer y que nosotros pertenecemos a la honra de Dios. El, y en el 2 nos está hablando de que las cosas no vienen sin causa. Y estamos hablando de que si, de que con lo que apliquemos, de que cuando apliquemos lo de Dios, es, tiene que ser una garantía para nosotros. Porque en la conveniencia, nosotros perdemos nuestros derechos con las garantías que creemos que nos están dando. Y no debemos esperar a estarnos equivocando siempre en lo mismo para reconocer que nuestros derechos deben ser guiados a Dios.
En el 3 dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y están hablando de que las cosas no vienen sin causa. Entonces, cuando apliquemos lo de Dios, no debemos esperar sin causa, sino que debemos seguir esperando en medio de dificultades, a pesar de las cosas que se puedan presentar. Debemos quedarnos en la causa que Dios dejó, en el camino en el que Dios dejó, para nosotros esperar ahí de la causa de Él. Y para nosotros saber que en el proceso y que en el camino se debe estar con la mente sobre cosas permanentes, sobre a dónde Dios nos quiere llevar, no solamente en que está viviendo hoy en ciertas condiciones, sino que en esas condiciones ya se debe estar viviendo de lo permanente que Dios tiene, porque si es permanente, yo pienso que es para incluirlo en el día de hoy. Si es permanente es porque no termina hoy y porque no acaba de empezar tampoco. Entonces Dios lo quiere meter a uno en el río de las cosas permanentes, en el río en el que uno va a ver cambios, pero que lo siguen llevando a uno a Dios. Yo una vez le decía a un compañero que en cada cosa que pasara, simplemente estuviera pensando que lo llevaban a Dios, no que lo llevaban al dolor, no que lo llevaban al sufrimiento, sino que lo llevaban a Dios, porque porque no tenemos dónde huir, sino a la presencia de Dios. Pero si no lo tomamos así, para nosotros lo que va a haber es deshonra, va a haber esa falta de honra, va a faltar, van a haber impedimentos y, y si no tomamos esa conveniencia de Dios, para nosotros en esos mismos impedimentos no nos vamos a sentir capacitados por las cosas espirituales de Dios, sino que no vamos a poder cargar con esas cosas porque no fueron hechas para recibirlas en una sola carne, sino en una unidad de persona con Dios. Entonces, el versículo 4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, todos estos versículos se relacionan mucho porque están hablando, es de una causa, de un efecto, pero también están hablando de cuánta es la indiferencia que tenemos con lo de Dios y de cómo eso nos quita a nosotros de la condición privilegiada que Dios tiene que darle al ser humano porque fue hecho por Dios. El versículo 5 dice, responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Nosotros tenemos la responsabilidad de no andar conforme a la necedad,
sino andar conforme a los términos con el que Dios hizo las cosas. Porque así merece la necedad. Porque cómo uno deja entrar cosas que lo van a dañar a uno si uno no está respondiendo conforme a la necesidad. Cómo las cosas nos afectan a nosotros si estamos dejando nuestra responsabilidad a un lado. Si estamos dejando esa responsabilidad que tenemos como parte del propósito de Dios. El, el versículo 6 dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así el que envía recado por mano de un necio. Siguen hablando de la necedad, de cómo digamos que la necedad no paga, porque a veces sí pensamos en la bendición, pero no pensamos quién es el que la trae, quién es el que nos la regala, el que nos brinda el privilegio de nosotros tener una bendición en la vida. El versículo, el versículo 6, aunque parece exagerado, que dice, como el que se corta los pies y de su daño, así el que envía recado por mano de un necio. Y a uno le parece exagerado, pero pues las cosas que Dios nos da tienen que ser tiene que ser lo que nos sostenga a nosotros, lo que nos pueda mantener de pie a nosotros y lo que nos pueda dar la estabilidad. Entonces, o sea, parece exagerado, pero, pero están hablando de que la necesidad es como, de que uno hacer parte de la necesidad, de que no corregir esa necesidad, es como uno cortarse los pies. Entonces, imagínese el que está caminando, el que está caminando sin pies, el que está caminando por la necesidad. Y eso es como lo que hablaba ahora sobre el ritmo que uno lleva. Uno no quiere, uno no quiere tener como los pies dispuestos al tipo de caminar que Dios le está exigiendo a uno, al tipo de caminar al que Dios le dice que uno está perteneciendo. Entonces, es muy importante reconocer eso, de que nuestro caminar nosotros somos, o sea, vamos a un ritmo inadecuado para recibir de ese camino en el que queremos andar. Queremos estar recogiendo las cosas buenas, pero no estamos conectados con lo que conviene según Dios. Porque las cosas que no nos convienen no se muestran así, sino que como se tiene que mostrar algo para que digamos, se lo puedan llevar.
Las cosas se tienen que mostrar por el lado bueno para que las puedan llevar. Las cosas no se muestran, las cosas no se muestran a veces totalmente, sino en la parte que le conviene al hombre cuando su condición es alejada de lo de Dios, cuando está metido en su naturaleza y cuando su caminar está proporcionado por los deseos y por lo que no tiene que ver con Dios. Entonces habla de la necesidad como algo muy serio. Habla de la necesidad como algo que le está llevando los pies a la persona. Y una vez uno se mira, o sea, uno tiene la ocasión de tener la necesidad ahí y de pronto uno se mira los pies y los tiene todavía ahí, pero no se está dando cuenta que para lo que Dios está viendo, uno no está caminando. Así quiera correr, así, así sea el más rápido, si no tiene presente que es la misericordia de Dios, que es la gracia de Dios y que es el mejor regalo que nosotros tenemos, nosotros no estamos caminando para Dios, no estamos, o sea, en el mundo espiritual nosotros no estamos, no llevamos a nada a nuestra vida porque no estamos llegando a caminar con Dios. Entonces, acá hay una compañera que quiere dar un aporte sobre el proverbio. Buenos días, mi nombre es Daniela. Em, pues para mí este proverbio tiene mucho en cuanto a la esperanza de nosotros en nuestro proceso, ya que nosotros hemos sido muy tercos en cuanto a las leyes de Dios, en la manera de cómo tomamos las cosas y como muchas veces nos llegan demasiadas bendiciones y no las sabemos valorar. Eh, a pesar de que muchas veces tenemos nuestras guías, de que muchas veces no es nuestro primer proceso, y pues aún así seguimos negados a los, como a las fallas que tenemos, no la queremos reconocer. Y pues ahí en un pedazo dice que no hay nada, que tiene más esperanza un bruto que el que se cree muy sabio, porque pues muchos ya llevan un proceso de varios tiempos, de varios meses, y no corrigen lo que son las fallas como tal. Entonces, pues, ya es eso. Eh, Ella dijo algo que decía que nosotros a veces nos negamos o sea, que hay cosas que nosotros tenemos que reconocer y que a veces no las reconocemos. Y si nosotros o sea, no nos dejamos que Dios nos descubra a nosotros, como yo decía, uno en la carne, uno tiene dónde esconderse, pero, pero en lo espiritual es donde uno empieza a pensar que ya no tiene dónde más ir, que no tiene dónde huir y que está sometido a los principios de Dios y que no cabe la necesidad ahí en esa vida. Entonces, pues es bien importante eso, que la necesidad
nos está dejando sin pies. Y es como si uno estuviera haciendo las cosas fuera de lo conveniente de Dios y uno se volteara a mirar a los pies y empezar a pensar que está dejando de caminar, que así corra, no es legítimo el caminar nuestro. Como cuando están en una carrera y hay alguien que incumple con las normas y queda descalificado, así vaya de primero, así siga corriendo hasta el final, sabe que esa carrera ya está, ya está fuera de la competencia. Entonces la competencia de nosotros viene, es por lo que no le llevemos la contraria a Dios, porque dejemos que Dios nos transforme y que sea Él el que nos lleve a nosotros paso a paso. Entonces, pues yo pienso que eso es como la reflexión que yo tengo sobre esas palabras del capítulo 26 de los Proverbios. No sé si alguno de los directores quiere dar algún aporte. Veo a líder Edward, Alejandro. Si alguna de las personas tiene algún aporte, ahí alzaron la mano en... Familiar acá, don Carlos. Buenos días, familia. Buenos días. Dice en este capítulo que hay tres tipos de personas. El, el necio, que es un personaje absolutamente negativo en una sociedad en la que tiene un valor fundamental el honor, y el escritor considera que es perjudicial y y vano el honor y vano el agua que lleva a la lluvia en el momento de la cosecha. Como el honor del necio será echarle las perlas a los cerdos. La otra persona es el perezoso, que va del capítulo 13 al 16, del versículo 13 al 16, que es visto como un perjuicio para la sociedad y un estorbo que hay que evitar y nunca imitar en la sociedad. Y en la tercera persona, finalmente, es el malicioso, el pretenciero. Este tipo de personas tiene como una consideración todavía peor que las dos anteriores, porque sus palabras y sus actitudes inciden de manera más directa a las sanas relaciones que se deben presidir toda comunidad. Las palabras de un atributo típicamente humano que debemos vigilar y cultivar con un sumo cuidado. Muchas veces una palabra puede destruir todo un proceso engañado y violencia entre los miembros de una familia o un grupo entero. Eh, Familia, yo los invito a que reflexionen un poco sobre estas tres personas que hay. El, el, la persona, el necio, que son de los versículos del 1 al 12, el perezoso, que son de los versículos del 13 al 16, y del 17 al 28, que es el pretenciero.
No es más, que tengan un feliz día. Gamaliel, Gracias por el aporte. Sí, la necesidad es la destrucción, sino que es disfrazada de lo conveniente. Entonces, no sé si alguien va a dar algún aporte para terminar. Bueno, pues yo creo que vamos dejando por el día de hoy ahí. Entonces, gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas, que prestaron el oído a lo que Dios quiere, porque eso hace parte. De pronto, a uno no se le quedarán todas las cosas que se dicen en estos espacios, pero ahí quedan esas grabaciones, quedan, quedan esas oportunidades de uno entender cada vez que necesita, que tiene mucha necesidad de Dios y que siempre está necesitado de que la conveniencia verdadera sea lo que Dios tiene preparado ya de antemano para nosotros. Entonces, por el día de hoy, por el día de hoy podemos ir dejando ahí.